¿qué es el día de Pentecostés? Quizás haya personas que no están muy familiarizados con qué es el día de Pentecostés. Bueno, para los cristianos, Pentecostés es una fiesta en la que conmemoramos la venida del Espíritu Santo por primera vez en los seguidores de Jesús en el tiempo bíblico, tal como lo leemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Antes del día de Pentecostés había movimientos de los seguidores de Jesús, pero no había la iglesia como tal. La identidad de la iglesia no se había formado. La identidad de la iglesia todavía no estaba formada antes de estos sucesos. Y unas pocas semanas después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que a través de lo que ocurre en el día de Pentecostés se establece la iglesia. Así es que el día de Pentecostés, históricamente, ¿verdad?, es como el día que nació la iglesia cristiana oficialmente, ¿verdad? Y tiene mucho significado, ¿verdad? También porque es el día que se recibió al Espíritu Santo, empoderando a la iglesia para difundir el evangelio a toda criatura, como lo comisionó Jesús después de ascender antes de ascender al cielo. Muere, resucita y cumple su misión salvadora, redentora, pero dice, yo ya no voy a estar para predicar, para hacer milagros, para hacer prodigios, pero los voy a usar a ustedes para seguir haciendo esas cosas. Y ustedes van a ser el vehículo, y les comisionó que difundieran el evangelio a toda criatura. Y dice, pero no los voy a dejar así solos, les voy a enviar un ayudador que es la tercera persona de la Trinidad. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el creador, el Hijo, ¿verdad?, es el Redentor, y el Espíritu Santo es ese agente especial que Dios nos deja, ¿verdad? Dios mismo es el Espíritu Santo, porque dijimos es 3 en 1, Dios es 3 en 1, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese agente que Dios nos da y dice, los va a empoderar para que puedan cumplir con la gran comisión. Entonces, Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia. Si la Pascua marca el día en que Jesús resucitó entre los muertos, pues Pentecostés marca el día en que el mensaje de Jesús comenzó a proclamarse por todo el mundo. Curiosamente, en Navidad y Pascua, Cristo es la principal o el principal enfoque, ¿verdad?, que la gente viene y observa. Llegaron al pesebre y observaron al niño, llegaron a la tumba y encontraron una tumba vacía. En Pentecostés la iglesia es el foco primordial o prominente. En lugar de venir y ver, se trata de ir y contar. Por eso Pentecostés, ¿verdad?, de alguna manera es a cumplir con la gran comisión, es ese vehículo que Dios nos dio para poder hacer la misión, la labor de difundir el evangelio a toda criatura. Ser pentecostal significa vivir en la presencia y en el poder y en el mover del Espíritu Santo. Celebrar el día de Pentecostés nos ayuda a tener presente esa importancia de intimar con el Espíritu Santo, pero no solo eso, también nos ayuda a recordar cuál es nuestro papel como iglesia dentro de la cultura actual, dentro del tiempo actual que nos toca vivir, y nos ayuda, ¿verdad?, a reflexionar qué estamos haciendo para cumplir la gran comisión en este tiempo, cómo estoy siendo partícipe de ello. Pentecostés nos invita a estar en la misión con Dios mismo, de evangelizar al mundo entero y que todos puedan tener un encuentro personal con Él. Y bueno, pues uniendo la idea de Pentecostés con esta serie de mensajes que hemos venido tratando sobre los dichos de Jesús, vamos a leer nuestro texto principal del día de hoy en Lucas capítulo 24, versículo 49, literalmente las palabras de Jesús con respecto a la venida del Espíritu Santo de Dios. Dice Lucas 24, 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios da una promesa, pero es una promesa condicionada, y les dice, quédense en Jerusalén. Voy a enviar la promesa, la van a recibir, voy a enviar ese agente ayudador.
voy a dejar con ustedes a la tercera persona de la Trinidad, pero necesitan quedarse en Jerusalén. Y por eso hemos titulado hoy o hemos utilizado como título la frase quédense en Jerusalén. Eso fue lo que Jesús indicó, eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos y a sus seguidores de aquel tiempo, de aquel entonces. ¿Verdad? Había una condición para recibir ese ayudador y dijo, quédense en Jerusalén y si lo hacen yo voy a cumplir mi promesa, y lo vemos cumplido. En Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 leemos, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, se quedaron en ese lugar donde Jesús les dijo. De repente, dice, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes, dice el versículo 4 que es el que tienen ustedes, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Dios cumple su promesa, pero esa promesa fue una promesa condicionada. La condición para recibir a ese ayudador era quedarse en Jerusalén. Y es lo que Jesús nos invita a hacer a nosotros también hoy en día, como aquellos primeros seguidores de Jesús, a quedarnos en un sentido espiritual en Jerusalén. Pareciera una petición descabellada, pareciera una petición equivocada el que Jesús le dijera a sus seguidores, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén en ese momento en particular era un lugar de mucha opresión y hostilidad en contra de los seguidores de Jesús. Recuerdan, apenas hace unas semanas anterior a esto, habían crucificado injustamente a Jesús, y usted conoce todo el trayecto, toda la vía dolorosa que tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo por la hostilidad del pueblo y de este lugar en particular. Jerusalén en ese momento representaba peligro para los seguidores de Jesús. Se había muerto el maestro, ¿verdad? Y incluso los discípulos antes de que resucitara conversaban desilusionados, decepcionados, tristes en camino a Maús, porque su maestro había muerto y ahora estaban ellos a la intemperie. Y que de todo lo que profesaban, que de todo lo que hacían, estaban sus vidas en peligro, no eran bien recibidos en la ciudad, no podrían pedir un hospedaje con confianza. ¿Por qué Jesús les habría de decir quédense en Jerusalén? ¿Por qué no Galilea? La mayoría de los discípulos venían de esa región, de esa zona en Galilea, donde Jesús era bien recibido, donde su ministerio era aplaudido. ¿Por qué no decirles quédense en Galilea? ¿Por qué precisamente Jesús, a pesar de todo lo anterior mencionado, les dice quédense en Jerusalén? ¿Qué implica quedarse en Jerusalén, que era tan importante para aquellos primeros seguidores y que es tan importante para nosotros hoy en día también? Número uno, Jerusalén es el lugar de intimidad. Jerusalén es el lugar de intimidad. Por eso Jesús les dice quédense en Jerusalén, porque Jerusalén representaba un lugar de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Dice el Salmo 132 versículo 13, pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Bíblicamente podemos leer de Génesis a Apocalipsis. Jerusalén era la ciudad de Dios, representaba el lugar donde Dios habitaba, donde estaba el templo en su momento, donde estaba el tabernáculo en su momento, donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Que representaba la misma presencia de Dios entre el pueblo. Jerusalén era la ciudad de Dios, era central para la vida cristiana en aquel entonces. Recuerde que aún en el exilio, aún en el cautiverio, los judíos, los israelitas oraban en dirección, como Daniel, en dirección a Jerusalén, en dirección a donde estaba el templo. Jerusalén era representativo del lugar donde se tiene un encuentro con Dios, donde se tiene intimidad con Dios. Por eso no es casualidad que la indicación fue
Josué, quédense en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios, donde y representa un tiempo de intimidad con Él. Zacarías 14:17 dice: si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. Y la lluvia es representativo, sinónimo de bendición. Cuando hay lluvia, todo es fértil, todo es fructífero, todo es positivo, ¿verdad? Y uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios es el agua. Y dice: si no suben a Jerusalén, no va a venir esa lluvia de bendición. No va a venir esa agua en un sentido espiritual si no nos quedamos en Jerusalén espiritualmente hablando, intimando con el Espíritu Santo, siendo intencionales de tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces tampoco podemos ser candidatos para las bendiciones plenas que Dios quiere darnos gracias al recibimiento del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El subir o no a Jerusalén para adorar a Dios estaba directamente relacionado con recibir o no la bendición, que es la lluvia. El agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo y sinónimo de bendición. Por eso la urgencia de intimar con Dios para poder ser candidatos de sus bendiciones, de intimar con el Espíritu Santo para recibir todos los beneficios que el Espíritu Santo implica en nuestras vidas. Pedro y los demás seguidores de Jesús en el libro de los Hechos y en los Evangelios, ellos entendieron la importancia de obedecer este mandato, aunque pareciera ilógico, pero decidieron obedecer. Pudieran haber dicho: no, vamos a ir a buscar a Jesús en otra parte, vámonos para Galilea, mejor, es más seguro allí. O le pudieran haber hecho pensar a Jesús, ¿verdad? Creo que tenemos una mejor idea nosotros. Vamos a intimar con Dios con más tranquilidad, con más confianza, con más seguridad. Pero no, ellos entendieron que era importante obedecer por lo que Jerusalén representaba. El lugar donde se intima con Dios, donde se tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 1:12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se quedaron en Jerusalén y se adentraron en un lugar muy especial llamado el aposento alto. El aposento alto era una habitación que era común en las casas de los israelitas y de los judíos de aquel entonces. Era una habitación que se hacía en la parte alta sobre el techo de las casas, de las viviendas de aquel entonces. ¿Y por qué lo hacían? Porque acuérdense, en ese entonces no había aire acondicionado ni tantas comodidades como hoy en día, pero tener una habitación en lo alto implicaba tener un lugar de buena ventilación, implicaba tener un lugar amplio, porque a veces lo abarcaba el espacio de varias habitaciones en la primer planta versus lo que podían hacer en el techo. Entonces era un lugar amplio, era un lugar cómodo, era un lugar bien ventilado y se utilizaba en su mayor parte del tiempo para recibir a huéspedes distinguidos. Fue en un aposento alto, probablemente el mismo, no es seguro, pero probablemente el mismo, donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Y le prestaron un aposento alto para tener esa reunión privada, íntima con sus íntimos. El aposento alto es ese lugar donde tenemos que subir y quedarnos allí en Jerusalén. El lugar perfecto para tener un encuentro con el huésped de huéspedes, que es el Espíritu Santo de Dios. El huéspedes de huéspedes estaba a punto de visitarles y ellos tenían que obedecer y darse cita allí en Jerusalén. Porque por muy lindo que hayan tenido comunión con alguna persona de la sociedad distinguida, no se compararía la experiencia que estaban a punto de tener por decidir entrar y quedarse en Jerusalén e intimar con Dios. Intimar con el Señor, como era la indicación. Jesús mismo
entendió la importancia de la intimidad con el Espíritu Santo de Dios y experimentó también los beneficios. Lucas 4 nos relata después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, que lo encontramos en Lucas capítulo 3 relatado. Usted recuerda ese suceso. Jesús mismo fue bautizado por Juan en agua y dice que en ese suceso Jesús el Hijo está siendo bautizado. El Espíritu Santo desciende en ese momento sobre Jesús en forma de paloma y el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese acto está operando toda la plenitud de Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y es en ese momento especial que desciende el Espíritu Santo, porque aunque Jesús era Dios, se hizo 100% hombre. Y en su humanidad necesitaba ser empoderado por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y llegamos a Lucas 4, 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Jesús mismo procuró inmediatamente de haber recibido el Espíritu Santo sobre su vida, procuró retirarse para un tiempo de intimar con el Espíritu Santo, para pasar y tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Una vez que el Espíritu Santo descendió sobre él, ahí en el Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu. Esto es importante, fue llevado por el Espíritu para intimar con él. A veces tenemos el concepto equivocado que fue el diablo quien llevó a Jesús al desierto para tentarlo. No fue el diablo. Aquí dice la Escritura claramente: ¿quién lo llevó? Fue el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu a tener un tiempo de intimidad con él. Y otro concepto equivocado que tenemos es que Jesús luchó para vencer a Satanás ahí en el desierto mientras estaba en esos 40 días de ayuno y de oración y de búsqueda y de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Equivocado. Jesús estaba más fuerte que nunca. Acababa de ser empoderado, acababa de recibir el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y si el diablo lo tienta, no es porque Jesús estaba debilucho y por eso llegó la tentación. El diablo lo tienta porque sabía lo que estaba por venir. Si él permitía que Jesús saliera del desierto empoderado por el Espíritu Santo, eso iba a ser revolución. Y eso es exactamente lo que pasó. Una gran revolución espiritual. Una vez que pasó Jesús los 40 días de ayuno y oración y que venció a Satanás, lo venció contundentemente. No lo venció muy apenas, no lo venció debilucho, lo venció de una manera contundente. Dice Lucas 4:13: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Agotó los recursos y no pudo lograr absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque fue precisamente porque Jesús intimaba con el Espíritu Santo de Dios, separándose, ayunando, orando, practicando disciplinas espirituales, que él estaba tan fortalecido que Satanás no tenía jamás tuvo ni siquiera la más mínima oportunidad para vencer y derrotar a Jesús. Y no le quedó otra al diablo sino que salir huyendo de allí. Tú y yo también recibimos la misma invitación: quédate en Jerusalén. Sé intencional en intimar, en detenerte en tu día. A veces estamos con tantos afanes, con tantas ocupaciones, con tantas cuestiones que tenemos que lidiar en nuestro diario vivir y no hacemos un alto intencional para pasar un tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Si entendiéramos lo valioso que es buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos daríamos cuenta que vamos a alcanzar mucho más de lo que podemos imaginar. Tú eres ese aposento donde Dios quiere y puede habitar. Dice 2 Corintios 13:14 que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dios desea tener comunión con nosotros.
nuestra vida, dice 1 Corintios 3:16, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Somos el templo del Espíritu Santo y Él quiere vivir en ti, Él quiere vivir contigo. Tú eres el aposento para el huésped distinguido, pero el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a entrar donde no lo inviten, Él no va a entrar donde no lo hagan sentir cómodo. Tú tienes que ser intencional y decir, te voy a demostrar que anhelo estar contigo y voy a ser intencional en hacer altos en mi día, en mi vida, para intimar contigo, para buscar tu rostro, para separarme, no solamente disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es maravilloso. Todo el mundo ama a Jesús. Soy pecador y pagó la culpa de mi pecado. Oh, como amo a Jesucristo. Oh, el amor del Padre, el amor de Dios, un Padre que nos creó, de Él venimos. No estaríamos aquí si no fuese por Él. Oh, todos los beneficios que un padre puede darle a un hijo es lindo, y pasar tiempo con Dios el Padre, pero ¿qué del Espíritu Santo de Dios? Muchos nos estamos olvidando de ser intencionales en tener comunión con Él. Si estamos teniendo comunión con el Hijo, si estamos teniendo comunión con el Padre, pero no con el Espíritu Santo, no estamos aprovechando a relacionarnos con Dios en su totalidad. Estamos quedándonos cortos. En alguna ocasión un predicador aquí dijo, a veces tenemos al Espíritu Santo de Dios, lo vemos como un switch de la luz, que creemos que cuando se enciende cuando entramos por estas puertas de la iglesia, y creemos que el Espíritu Santo, es para el domingo a las 11:30 de la mañana, se prende el switch. Pero se despide el pastor en oración, nos salimos y apagamos el switch y aquí se quedó el Espíritu Santo de Dios. No, dice que la comunión con el Espíritu Santo es algo que tenemos que añorar, que tenemos que anhelar, tiene que estar con nosotros, acompañándonos día y noche, dentro y fuera de estas 4 paredes. Ese es el deseo de Dios. Y dice Mateo capítulo 6, lo que haces en privado se va a reflejar en público. El tiempo que tú eres intencional en separar para una vida devocional con el Espíritu Santo va a repercutir en grandes bendiciones que serán tangibles sobre tu vida y sobre los tuyos. Porque Jerusalén es el lugar de intimidad, pero Jerusalén también es el lugar de transformación. La instrucción era simple: quédense en la ciudad de Jerusalén. Pero tome en cuenta que él hace uso de un circunstancial y dice hasta. Quédense en Jerusalén hasta que lo reciban. Quédense allí hasta. Jesús estaba diciendo, sus vidas seguirán siendo las mismas hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes con poder. En otras palabras, sus vidas van a seguir siendo mediocres, ordinarias, común y corrientes, nada espectacular, fluctuantes como Pedro, que un día juraba que hasta la muerte iba a seguir a Jesús y otro día lo negaba 3 veces y hasta lo maldecía por temor a los opresarios, a los que lo oprimían a Jesús y a los seguidores de Jesús. Pero el quedarse en Jerusalén implicaba que todo ese hombre imperfecto fuese transformado a la imagen del mismo Dios viviente. Quedarse en Jerusalén es un tiempo de transformación. Por eso es importante. Es un tiempo para ser podados. Recuerde que es el Espíritu Santo que nos hace producir fruto. Lo hemos estado estudiando los martes, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo hemos estado y tomando esa analogía sobre el fruto y esa idea, ¿verdad? Esa figura retórica sobre las plantas y el fruto. Nos hace pensar que el quedarse en Jerusalén para ser transformado es ese tiempo de ser podados. Para que una planta alcance todo su potencial y pueda dar el mayor fruto posible, tiene que ser podado, quitar todas las ramas secas para que no le roben energía y no le roben nutrientes a las ramas vivas, y que esas ramas vivas puedan después producir más fruto y fruto abundante y buen fruto.
Pues quedarse en Jerusalén es como ese tiempo para ser podados, donde Dios nos quita toda la escoria, todo lo que nos sirve, todo lo que impide que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y se manifieste y nos purifique para ser candidatos para esa llenura. Mateo 3, versículo 11 y 12 dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir, dice Juan el Bautista. Dice: pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Ese tiempo es importante, no es muy cómodo, no nos gusta, a nadie le gusta que ¿verdad? Que lo limen la lija cuando está limando, no es muy agradable esa sensación. A nadie le gusta la idea de ser cortadas partes de ti. La poda es incómoda, pero es necesaria y es por nuestro bien y es para que después a la larga podamos producir mayor fruto posible, para que alcancemos todo nuestro potencial en Dios. Otro de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Y aquí dice: el que viene detrás de mí, dice Juan el Bautista, él los va a bautizar no como yo solamente en agua, sino él los va a bautizar en fuego. Y el fuego nos gusta porque nos da calor cuando está frío. El fuego nos gusta porque nos cocina unos huevitos estrellados ahí sobre la estufa o en las mañanas o qué sé yo. Pero a veces el fuego se nos olvida que también es un agente para purificar, para que cosas pasen por el fuego y se quite toda la escoria, todo lo malo y podamos ser purificados. Y recuerde, Dios es un Dios santo y Él no puede habitar en una vasija contaminada. El tiempo de quedarse en Jerusalén era importante para que intimamos con Dios, y Dios nos hace saber y nos hace ver lo que no le honra, lo que no le agrada, las cosas que yo tengo, de las cuales yo tengo que vaciarme, porque si iba a venir el Espíritu a llenarme, yo tengo que estar vacío, porque una vasija llena ya no se puede llenar de algo más, de algo nuevo. Dios tenía que llevarlos a quedarse en Jerusalén para que se vaciaran de todo aquello negativo que los venía caracterizando y que pudieran ser vasijas dignas de ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:13, Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu. Una de las obras del Espíritu Santo es esta: santificarnos, transformarnos en una mejor versión de nosotros. Eso es lo que Dios hizo en la vida de Pedro durante el tiempo que estuvo en el aposento alto. Pedro se menciona en la lista de los que estaban ahí primero, y en múltiples ocasiones el nombre de Pedro aparece primero porque él era el líder de aquel entonces de la iglesia primitiva. Y a lo largo del libro de los Hechos vemos a un Pedro transformado versus al Pedro de los libros de los evangelios, los 4 evangelios. Un Pedro diferente. Inmediatamente después de estar en Jerusalén y experimentar el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 1 y 2, cristianos comunes como Simón Pedro demostraron lo que Dios es capaz de hacer cuando un hombre es lleno del Espíritu. Se queda en Jerusalén para ser lleno del Espíritu. Un hombre antes débil y temeroso que negó a Jesús, que lo maldijo. Un hombre orgulloso y arrogante, violento, que le cortó la oreja al soldado llamado Malco cuando querían arrestar a Jesús. Un hombre débil espiritualmente que fue reprendido por Jesús cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Un hombre dudoso que cuando Jesús se le manifiesta y lo hace andar sobre las aguas, llega aún con todo lo que experimentó, duda y se hunde. Un hombre que a nuestro parecer no era el mejor modelo
de un hijo de Dios y de un cristiano, pero ese mismo hombre, después de haber estado en Jerusalén intimando con Dios, se comporta de manera diferente. Una vez que intimó, que se vació, que fue transformado, el Espíritu Santo desciende sobre su vida y ahora encontramos a un Pedro que cuando habla, sus palabras traspasan a los más duros de los corazones y la gente es persuadida a recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Inmediatamente después de ser bautizado con el Espíritu Santo, predica su primer sermón y más de 3,000 personas entregan su vida a Cristo, son salvas. Ya no es débil, ya no es temeroso, ahora es audaz, ahora es atrevido, no tiene vergüenza de ser identificado como un seguidor de Cristo. La Biblia relata en el libro de los Hechos que la sola sombra de Pedro sanaba a los enfermos y los endemoniados eran liberados solamente con la sombra de Pedro al pasar por la unción que cargaba, consecuencia de haber intimado con Dios, pero no solo intimar con Dios, sino permitir que Dios lo transformara. Porque podemos intimar con Dios y Dios hacernos ver dónde tenemos que hacer cambios, pero si yo no hago esos cambios, de nada me sirve. Pero Pedro dejó que Dios obrara en él y obró una transformación ahí en Jerusalén, que cuando salió de Jerusalén fue notado por todos. Fue hasta envidiado lo que él estaba haciendo, porque recuerda el caso del mago Simón, que engañaba a la gente con magia, haciéndoles creer que era poderoso, pero cuando ve el verdadero poder manifestado en la vida de Pedro al hacer prodigios y milagros, quiere lo mismo que tiene Pedro y hasta quería comprarles. ¿Qué les puedo pagar para yo poder hacer lo mismo? Pero no se trata de pagar una cantidad de dinero, se trata de ser intencionales en intimar con Dios y dejar que Dios nos pode y nos transforme y nos mude en otro hombre, para que demos fruto y evidencia de una transformación, como dice Gálatas 5:22 al 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que está en contra de todo esto. Esta semana pasada aconsejaba a alguien y me decía, mi esposo no ha llegado a un punto donde dice que no sabe por qué, pero a veces no se aguanta ni él solo. ¿No le ha pasado a veces que a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos? Vamos, a lo mejor es un síntoma que nos está diciendo, urge que te metas en Jerusalén, que te metas al aposento alto. Porque cuando intimas con el Espíritu Santo de Dios, vas a salir siendo diferente para bien. El que era impaciente ahora es paciente, el que no tenía amor, el que tenía falta de perdón, el que guardaba resentimiento y rencor, ahora derrocha amor por el fruto del Espíritu Santo de Dios, el poder transformador que ha efectuado el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Jesús mismo, después de haber descendido en el Espíritu Santo, según lo que leíamos en Lucas 4, denota un antes muy claro y un después en su persona y en su ministerio. Vamos a leer Lucas 4, leo varios versículos. El 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El 14, aquí va la clave, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hubo una explosión para bien en el ministerio de Jesús, en su persona, una vez que fue intencional en recibir e intimar con el Espíritu Santo de Dios. Hubo un antes muy claro y un después. Dios anhela hacer lo mismo que hizo en Jesús, lo mismo que hizo en Pedro y los primeros seguidores de Jesús en aquella iglesia primitiva. Dios quiere hacer lo mismo contigo, pero la condición es esta: quédate en Jerusalén, sé intencional en un tiempo de intimidad con Dios y si eres, serás transformado en otro hombre. Como le dijo
Dios a Saúl mediante el profeta Samuel en 1 Samuel 10:6. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y note, espíritu es con mayúscula, aunque está en el Antiguo Testamento, se refiere al Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente. Cuando nos sometemos a una vida en el Espíritu, es inevitable ser transformados en personas diferentes para bien. Es como el efecto que tiene el alcohol sobre una persona sobria, altera todos sus sentidos. Apenas 1 o 2 tragos de alcohol ya altera tus 5 sentidos hasta cierto nivel o más. A veces más, menos, depende de la cantidad de alcohol, ¿verdad?, que se consume. Pues mire lo que dice la Biblia en Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Esa clase de alteración te va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres que tus 5 sentidos espirituales sean alterados para bien? Entonces embriágate, no con las cosas terrenales, no con las cosas carnales, no con el pecado ni el estilo de vida mundanal, sino en una vida llena del Espíritu Santo de Dios, y de tal manera que vas a oler cuando algo está pasando medio raro, vas a tener discernimiento, vas a ser sensible a la voz de Dios y entender con claridad lo que Él te habla. Vas a hablar y vas a hablar con denuedo, porque Dios va a afectar tu habla, Dios va a afectar tu olfato, Dios va a afectar tu gusto, vas a disfrutar de las cosas. Nada te va a robar el gozo, nada te va a ni las luchas, ni las pruebas, ni las dificultades. ¿Por qué? Por la operación del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Es inevitable cuando intimamos con el Espíritu Santo. La consecuencia es ser transformados. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos quieren parecerse más a Él y menos a nosotros? Vamos a llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Tercero, Jerusalén es el lugar de promesa. Jerusalén es el lugar de promesa. Quedarse en Jerusalén era descabellado para muchos, era peligroso, no tenía lógica, pero era obediencia, era sinónimo de obediencia, y la obediencia sería la clave para el cumplimiento de la promesa. Dice Hechos 1:4, una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Dios prometió algo, y todo lo que les pidió, obedezcan y van a recibir ese algo. ¿Qué prometió y qué dijo Jesús sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué era tan importante y crucial que obedecieran el quedarse en Jerusalén? Dice la palabra de Dios en Juan 14:15 al 18 y el 26. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Acababa de darles un mandato: quédense en Jerusalén. Dice el 16, y yo le pediré al Padre. Si hacen eso, si obedecen, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, dice el 18. Vendré a ustedes, dice el 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Note cómo describe Jesús en sus dichos sobre el Espíritu Santo, en lo que Él habla literalmente sobre el Espíritu Santo. Mire cómo describe a lo que estaban a punto de recibir. El Espíritu Santo va a ser tu abogado defensor. Va a interceder, va a defender tu causa entre los ataques del enemigo, ante los retos que tienes en la vida. Él va a ser tu abogado, el mejor de los abogados, el mejor de los defensores.
Otra versión en la Reina Valera dice que Él será el consolador. Cuando necesites consuelo, cuando necesites ánimo, cuando necesites fortaleza, será tu consolador. A veces lo que necesitamos es simplemente apoyo moral, compañía. Dice, estará con ustedes. Él va a ser tu compañero. Dice que te guiará a toda verdad y lo corrobora en Juan 16:13. Te va a guiar. No le pasa a usted que a veces no sabemos qué decisión tomar. No sabemos si vamos a tomar la mejor de las decisiones y estamos titubeando y estamos intimidados por las decisiones que tenemos que enfrentar, por las encrucijadas y dilemas en las que nos encontramos en la vida. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos si estamos dando el paso correcto. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, Él se encarga de guiar tus pasos a una decisión segura. Qué maravilloso. Lo describe como padre. Dice, no los abandonaré como huérfanos. Ustedes no están huérfanos, tienen un padre. Y este Padre les ha enviado lo mejor de lo mejor, que es la tercera persona de la Trinidad, para que los ayude, para que los sustente como lo hace un padre, para que se encargue de ustedes, los proteja como lo hace un padre. Lo describe como maestro. Dice, Él les enseñará a todos y les recordará cada cosa que les he dicho. Dígame si no nos hace falta aprender del Dios Todopoderoso. No lo sabemos todo. Oye, ¿tú crees que aplicaste todas las estrategias para cómo ser un buen padre con uno de tus hijos, pero luego inmediatamente te das cuenta que con el segundo no funciona lo mismo que con el primero? Y a tirar en la basura esas instrucciones, ¿verdad? Porque este es totalmente diferente y nada me está funcionando. Y nadie los hijos no vienen con manual de instrucciones, ¿verdad? Oh, pero tenemos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo de Dios, que cuando no sé qué hacer, que cuando no sé cómo decirle, que no sé cómo llegarle al corazón, cómo convencerlo, cómo persuadirlo, estoy intimando con la persona del Espíritu Santo y en el momento justo me da las palabras, en el momento justo me da la estrategia divina, en el momento justo me da la victoria sobre aquellas cosas que yo no puedo lograr por mí mismo, porque Él es mi maestro que me enseña en todas las áreas. Esa es una de las muchas que Él nos puede enseñar y dar dirección. Sigue diciendo el versículo 7 y 8, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si me fuere el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. También nos regenera. Dice que nos convence al mundo de pecado. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido un mal pensamiento, no hemos tenido una mala acción? Todos somos pecadores y dice la Biblia, estamos por ende destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea Dios que nos envió al Espíritu Santo, que nos redarguye y que a tiempo nos frena de cometer errores graves a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y nos detiene y nos hace nuevas criaturas por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Lucas 24:49, Jesús hablando otra vez, dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice, yo les voy a ayudar, yo les voy a mandar a alguien que les va a dar poder. ¿Para qué? Para ayudarlos en toda circunstancia. El apóstol Pablo lo resume en Romanos 8:26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Yo soy débil, pero Él me ayuda y me hace fuerte. Por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Además de ser nuestro ayudador, es nuestro intercesor. ¿No le ha pasado que oras y ya no sabes cómo orar? ¿No le ha pasado que se te acaban las palabras? ¿No te ha pasado que a veces no sabes ni siquiera si estás orando bien o mal? Pero cuando cultivas una relación con el Espíritu Santo de Dios, Él se convierte en tu intercesor. Es uno de los beneficios, que cuando a mí se me agotan las palabras, a Él no. Y empiezo a orar en el Espíritu y empiezo a hablar en otras lenguas. Y aunque yo no entiendo, mi pensamiento humano no logra entender, pero mi espíritu está conectado con el Espíritu de Dios.
Dios, y entonces gime por mí con gemidos indecibles, cosas que ni siquiera he pensado, cosas que ni siquiera sé qué decir o qué hacer, y el Señor lo hace. O cosas que están ajenas a mí, que yo no sé qué está pasando con mi hijo allá en la universidad mientras está lejos, con qué está lidiando, pero el Espíritu sabe, y ahí estoy orando en el Espíritu y ni siquiera sé por qué, pero el Espíritu está intercediendo por mi hijo, brindándole protección, brindándole seguridad, brindándole ayuda en el momento que lo necesita. O qué sé yo, el matrimonio, el esposo, no sabemos qué lidia en el trabajo, pero el Espíritu Santo está intercediendo por toda mi familia, por mí mismo. Intercede el Espíritu Santo por nosotros a tiempo para darnos la victoria, porque Él es intercesor. Y también nos da el poder. Dice que para que seáis investidos de poder desde lo alto. Es sinónimo de poder. Intimar con el Espíritu Santo es sinónimo de poder. Por eso Jerusalén es el lugar de promesa, porque todo lo que Dios prometió que el Espíritu sería para ti, lo vas a ver cristalizado y lo puedes experimentar todos los días de tu vida, si lo crees y si cultivas esa relación en Jerusalén espiritualmente hablando. Número 4 y por último, Jerusalén es el lugar de propósito. No solamente es el lugar donde se cristalizan las promesas de Dios, donde Dios se hace presente en toda circunstancia para ver su gloria. No solamente es el lugar de transformación, que lo que yo no puedo hacer en mí, el Señor lo hace en mí. No solamente es el lugar de intimidad, donde puedo tener ese encuentro y esa experiencia personal con Jesús. Jerusalén también es el lugar de propósito. Todo sería en vano si no cumplimos el propósito de por qué Dios envió el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Algunos erróneamente piensan que el propósito de quedarse en Jerusalén era para recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, o sea, que el fin era hablar en lenguas. Pero el fin de recibir el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, aunque las lenguas son importantes porque dan evidencia de que ya fui bautizado, de que ya fui lleno. No me malentienda, creemos en el hablar en lenguas y son importantes porque son un indicativo de que ya descendió el Espíritu sobre nosotros. Pero las lenguas no son el fin en sí. Las lenguas son la evidencia. El fin y el propósito es cumplir la gran comisión. Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Ustedes van a ser mis agentes para esa misión. Ustedes van a ser mis agentes para esa misión. Y les voy a enviar al Espíritu Santo para que tengan el potencial de cumplir esa misión y hacerla con éxito. Pero antes de irse, métanse en Jerusalén. No es al revés. A veces queremos salir primero sin haber intimado con Dios, y por eso nos frustramos cuando la gente no escucha, no recibe, es renuente, no vemos los resultados deseados. Pero dice Mateo 28, 19, 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos dio una comisión, pero para cumplirla necesitaremos al Espíritu Santo de Dios. Para difundir el evangelio necesitaremos el Espíritu Santo de Dios, más en los tiempos que nos ha tocado vivir, donde la iglesia está empezando a recibir mucha oposición. Nuestra fe, iglesia, está siendo amenazada. Basta con encender el televisor, ver las noticias, ver los programas y cómo todo está amenazando contra los principios bíblicos, morales en los cuales está parada nuestra fe. El diablo viene contra todo, contra la iglesia, y solo el poder del Espíritu Santo nos va a permitir ser testigos y permanecer fieles y difundir el mensaje pese a la hostilidad. Dice Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Note, la intención de Jesús es: quédense en Jerusalén, pero no es para siempre, es temporal. Para ser exactos, se cree que probablemente estuvieron en el aposento alto esperando el recibimiento del Espíritu Santo por 10 días, porque 40 días convivió con sus discípulos y ascendió al cielo. Y Pentecostés viene de Penta, que es 50, son 50 días después de la Pascua, de cuando Jesús resucitó. Entonces se cree que probablemente duraron en intimidad con Dios y con el Espíritu Santo
10 días. Era un tiempo temporal el que tenían que pasar en Jerusalén. Jerusalén no era su destino. Jerusalén era su plataforma de lanzamiento solamente. Jerusalén no es tu destino, iglesia. Es solo tu plataforma de lanzamiento. Intimamos con el Espíritu Santo. Somos intencionales en buscarlo. Dejamos que nos transforme. Experimentamos todo el bien que viene con intimar con la persona del Espíritu Santo de Dios, pero tiene propósito, no es en vano. Es para que usemos ese poder que Dios nos ha dado para evangelizar el mundo y no ser egoístas, y que todos los que no conocen a Jesús puedan conocerle tal como yo lo he conocido y ser efectivos en el proceso. Había que salir. Sí, empezamos en Jerusalén. Este poder nos es dado para afectar mi casa, para afectar mi familia, para afectar la gente cercana a mí. Pero dice también en Judea, en una región más amplia. Dios quiere usarte para difundir el evangelio a tu familia, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu estado, a tu nación. Dice, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Si no estamos haciendo algo por difundir el evangelio, si no estoy haciendo un esfuerzo, entonces no estoy cumpliendo el propósito de por qué Dios me envió al Espíritu Santo. Dice Romanos 1, 4 al 5, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Quieres dar gloria a Dios con tu vida? Toma la autoridad y el poder que Dios te ha dado para difundir el evangelio mediante la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero la comisión dice, y de hacer discípulos también, enseñándoles, dice, que guarden todo lo que los he enseñado. No solamente para salvación nos ha enviado o nos lanza, sino que también estamos en Jerusalén para después salir de ahí y edificar el cuerpo de Cristo, edificar a otros creyentes. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Varios versículos leo. Versículo 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno o qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartiremos el mismo Espíritu. Jerusalén no es tu destino, es solo tu plataforma de lanzamiento para que tomes la autoridad que te ha dado y podamos cumplir la gran comisión. No puedes ni debes quedarte en Jerusalén para siempre. Jesús mismo no se quedó en esa intimidad tan especial con el Espíritu Santo en el desierto. Bajó de la montaña y se difundió su fama por toda la región. Él entendió esto. Los 120 no permanecieron en el aposento alto para siempre, solo fueron 10 días para después de ahí inmediatamente empezar a predicar el evangelio, y miles, dice, eran añadidos cada día a la iglesia. Ahora, ese gran avivamiento vino acompañado de gran persecución, la persecución más grande que hasta este tiempo ha experimentado la iglesia de Cristo. No podemos romanticizar, ¿verdad? Romance. Sí, la Biblia habla de un gran y último avivamiento del que yo quiero ser parte de. Pero ese avivamiento puede que venga acompañado, o va a venir acompañado, proféticamente hablando, de apostasía y de oposición contra el pueblo de Dios. La apostasía es los que antes seguían a Jesús y deciden abandonarlo. Y es lo que estamos viendo, cantidad de gente desertando de la fe después de haber conocido a Jesús. Eso habla de mentes cauterizadas
Que Dios nos libre de caer en eso. Soy de las que creo que la única manera que vamos a sobrevivir este tiempo que nos ha tocado vivir es bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Estoy convencida que habrá avivamiento, pero solo en los que intimen intencionalmente con el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos da el poder. Él es una persona, pero también con esa persona viene un gran poder, nos empodera para ser verdaderos testigos en todos los tiempos, en todo lugar. Póngase de pie. Iglesia, nosotros, al igual que en el tiempo bíblico, estamos en un entorno hostil que amenaza en nuestra contra, pero la invitación ante tal circunstancia es la misma de aquel entonces: quédense en Jerusalén. Si nos quedamos en Jerusalén espiritualmente hablando todos los días de nuestra vida, siempre intencionalmente intimando con Dios, seremos capaces de salir cada día de nuestra Jerusalén para marcar la diferencia. Y vaya que urge que marquemos la diferencia en el tiempo que nos ha tocado vivir, pero solo se va a dar en una vida en el Espíritu. Iglesia, hay otro concepto equivocado, que gente que cree que el Espíritu Santo es solo para algunos o solo para el tiempo bíblico. No, el Espíritu Santo es para todos, para todos. Mire, no es casualidad que el Espíritu Santo descendió en Jerusalén, el centro geográfico del mundo, el centro histórico del mundo, el centro político del mundo, el centro religioso del mundo. Era un lugar clave. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención de llegar a ese lugar clave? Para que se difundiera, no para que se conservara solo para unos pocos, era para que se difundiera. En Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés 50 días después de la Pascua. Significa que había gente de todas las partes del mundo conocido de aquel entonces en Jerusalén. Si Jesús hubiera querido, o si Dios que hubiera querido que el Espíritu Santo descendiera solo sobre algunos, no hubiera sido en el día del Pentecostés, donde sabía y nos conoce que siempre vamos a ir a dar el chisme, que siempre vamos a ir a compartir las experiencias que vivimos. Y ahí había gente, Hechos 2, versículo 5 en adelante, de todos los lugares conocidos de aquel entonces. Y además, al empezar la gran persecución en contra de la iglesia, forzó a los cristianos a huir a otros lugares, pero allá ir a compartir lo recibido. Y allá, a lo lejano, también gente estaba siendo bautizado en el Espíritu Santo. Y el diablo creía que estaba frenando con la persecución, sin saber que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Y la persecución fue un medio que Dios usó para la difusión del Espíritu Santo de Dios. Si Dios no hubiera querido que se esparciera este asunto, hubiera sido más discreto, lo hubiera mandado en otro tiempo o de otra manera. Pero además lo mandó con viento recio, con estruendo. Es decir, si no estabas poniendo atención a lo que estaba pasando en el aposento alto, vas a poner atención porque hubo viento, hubo algo sobrenatural pasando en la atmósfera. Y cuando llegaron, vieron fuego sobre las cabezas de la gente y oían a gente judía hablar en sus idiomas, ellos que eran de otra raza y otro lenguaje, y estaban maravillados porque entendían que hablaban las maravillas de Dios. Eso nos habla de que Jesús, que Dios quería que el Espíritu Santo se derramara sobre todo. Además, la Biblia lo dice. Hechos 2, 38 y 39. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Si eres salvo, el Espíritu Santo debe ser un siguiente paso que debes de buscar. El ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios, el ser lleno, si ya eres bautizado, el ser lleno una y otra vez del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo lo puedo recibir? Dice Lucas 11:13, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Es tan sencillo. Dios va a dar el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Como los padres deseosos de darle un bien a sus hijos,
Solo pídeme. Solo pídeme. Pídeme con fe. Cree que el Espíritu Santo también es para ti, no nada más para el pastor y los líderes o para ciertos. También es para ti. Búscalo, sé intencional, cree que lo vas a recibir con fe. Pon tu afecto en todo lo espiritual, en todo lo que nutre tu espíritu, en todo lo que te lleva a intimar con el Señor. Y no te desanimes si no sucede de inmediato. Sigue pidiendo, sigue ejercitando tu fe mientras lo buscas diariamente. Y si no lo recibo nunca, he de morir en el intento, porque Jesús dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y después de haber recibido la promesa, que tu corazón siempre esté agradecido por ese recibimiento, por todo lo que implica, y que puedas practicar cada día orar en el Espíritu, porque a veces contristamos. La Biblia habla que podemos contristar al Espíritu, y una vez bautizados y llenos del Espíritu, hay gente que lo ha contristado y que tiene años sin volver a hablar en lenguas y en el Espíritu. Búscalo. Y es en un ambiente donde yo le alabo, donde yo le adoro. No es unas lenguas que te puedes aprender. Él dice que ellos hablaron según el Espíritu les daba que hablase. Dios te va a dar en el momento justo el que hables, como evidencia para que cumplas luego su propósito de manera más efectiva. Iglesia, concluyo con este último versículo que mi esposo nos traía a la memoria en la mañana. Santiago capítulo 4 versículo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Crees que Dios ha dicho en vano que el Espíritu va a morar en nosotros y es simplemente para nada? No, hay un gran beneficio. Vale la pena buscar que Él more en mí. Además, Él nos añora celosamente, Él me desea celosamente. El Espíritu a veces se contrista porque Él está listo como un padre deseoso de darle a un bien a su hijo, pero no me pides, no me buscas, no demuestras que me anhelas. Yo te anhelo celosamente. Ahí está el Padre anhelando, nos anhela celosamente, quiere tener intimidad con nosotros, iglesia. Hagámoslo nuestro estilo de vida, hagámoslo nuestro estilo de vida. Que no se pase un día que yo no hable con el Espíritu Santo de Dios.